¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Luz. Combo Cuates, ¡woo! A este podcast de Combo Cuates. Esta es nuestra 8ª edición. En esta ocasión estaremos hablando de la película Tesoros. Y bueno, como siempre, estoy acompañado por Luz Elena. ¿Cómo estás, Luz? Bien, esta vez no diré que cansada. Bien. ¿Y tú qué tal? Eso está muy bien, eso me parece perfecto que ya haya una nueva dinámica en este programa. Mi nombre es Jared Nolasco y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, para empezar, como cada episodio, les vamos a platicar un poco de quién es el director, o en este caso, la directora de la película. Entonces, Luz, cuéntanos un poco de quién está detrás. La directora de esta película, este largometraje, se llama María Novaro. Ella es alguien que estudió sociología en la UNAM y conforme pasó el tiempo pues se dio cuenta de su gusto por el cine y se puso a estudiar cine en el CUEC. Mientras lo estudiaba también llegó a filmar algunos cortometrajes y bueno, en 2017 salió esta película que dirigió y que, bueno, ella platicó un poco que se inspiró mucho en sus nietos. De hecho, ellos salen en la película. Así es, Luz. Hablando propiamente de la película, es una película mexicana, está filmada completamente en Guerrero y tiene una duración de 95 minutos. Y bueno, a diferencia de otras películas que hemos visto, esta es a color y yo creo que es la más diferente de las que hemos visto. Esta película nos habla de estos niños que llegan a Barra de Potosí, que está en el estado de Guerrero. Ellos ya van a vivir en este lugar y en este lugar empiezan a ir a la escuela, conocen a nuevos compañeros, empiezan a formar estas amistades. Y el hilo conductor de esta historia es justamente un tesoro que estuvo enterrado por 400 años gracias a un pirata inglés que se llamó Francis Drake y que llegó a este lugar y que ahí escondió su tesoro. Entonces estos niños, en compañía de los niños que ya son de este lugar, se ponen en búsqueda de ese tesoro como una aventura. Y mientras ellos están buscando este tesoro, mientras van siguiendo esta travesía, van pasando cosas como por ejemplo que en su escuela tienen que ir a ayudar a las tortugas a llegar al mar. Entonces esta película también nos habla un poco de conciencia ambiental, nos hablan un poco de los papás de algunos de los niños, los trabajos que tienen, la importancia que tienen, la manera en que tienen o no el apoyo y cómo ellos tienen que buscar o conseguir recursos para poder mantener haciendo su labor y la importancia que esta tiene. Pero finalmente es una película muy blanca, es una película vista totalmente desde la perspectiva de estos niños. Wow, como justamente la película es como vista desde como una perspectiva más infantil, porque pues es por medio de los niños que te enteras de la historia. La verdad es que los adultos casi no salen. Se puede ver como también un poco sobre la inocencia que tienen los niños, como la inocencia que se tiene en la infancia, como esa inocencia y como esas ganas de explorar son lo que los mueve tanto, a pesar de que por ejemplo hay lugares en los que no pueden, como por ejemplo donde encuentran la X, no pueden meterse al mar porque pues el mar es muy agresivo ahí. Entonces uno de los familiares les dice como de no se pueden meter ahí, pero ellos insisten e insisten y de alguna forma después logran como que encontrar la manera de ver si el tesoro estaba ahí. Entonces como que se puede ver la forma en que los niños se motivan sin tomar en cuenta tanto una realidad un poco más cruel que se podría ver, o como una realidad un poco más madura, considerando como peligros y cosas así. Entonces es muy divertido, entretenido, muy bonito ver como esta forma de pensar de los niños. Y también se puede ver un poco la realidad social, en cuanto a, por ejemplo, los diferentes trabajos, como ya decías, los diferentes trabajos o oficios de los adultos, como algunos tocan música. El papá de uno de los niños, o bueno, un familiar de uno de los niños, trabaja en un lugar como en una mina de sal. Entonces como que se ven las diferencias, pero no se ve de una forma cruel. O sea, no se ve como una realidad fea, sino simplemente una realidad. Por supuesto, esta película puede ser vista con estas dos perspectivas, la que tienen los niños y en que su única meta es la de conseguir ese tesoro, y la de todos los que están alrededor, porque por ejemplo van a pedir que les impriman un mapa porque no sabían dónde empezar a buscar, y el papá de una de las niñas les dice que no, en primera porque ni siquiera tienen como una idea de dónde empezar a buscar,
pero la otra es porque no tienen recursos. Entonces gastar recursos de una impresora para que les pueda imprimir un mapa ya no parece algo tan sencillo en esta comunidad. Pero también cuando los niños empiezan a buscar el tesoro, la primera pregunta es: ¿por qué tú quieres ir a conseguir este tesoro? Y la respuesta es que así van a poder conseguir ellos dinero para poder estar y para poder vivir y poder mantenerse. Sí, y bueno, esta película y la misma directora lo dice, tiene como características de documental, sin embargo no es un documental. O sea, se cataloga como película infantil, pero sí tiene algunas cosas que se podrían ver como más de documental. También a esto se le llama también autoficción, y bueno, está a color, no está a blanco y negro, y ya habíamos mencionado sobre la perspectiva como infantil, porque con esto viene junto a la como variedad de narradores, porque hay unas partes que justamente narra esta niña que se llama Jacinta, y ella explica como algunas cosas de la trama, pero no todo el tiempo está platicando ella. Entonces como que hay varios narradores ahí, y por medio de eso se puede ver también la forma de ver las cosas de los niños. Exactamente. Son diferentes narradores y eso mismo nos permite ver toda esta línea de la búsqueda del tesoro, pero también la parte en la que Andrea, que es una de las niñas principales, una de las nietas de la directora, cómo no se siente a gusto con su familia, cómo no se siente a gusto en el lugar y cómo necesita como este cambio de perspectiva y cómo no tener esta visión que tienen los adultos respecto al lugar y que muchas veces limitan a los niños, sino cómo cambia esa mentalidad a nuevamente una más infantil o una más pura, una más inocente, para poder integrarse de una mejor manera. Y justamente hablando de ellos, una parte de esta autoficción que ya señalabas es de que los tres niños protagonistas son justamente los nietos de la directora. Sí, exacto. Por ejemplo, en la película salen como si que son Dylan y Andrea no estuvieran como relacionados a Jacinta, pero en realidad pues los tres son nietos de ella, y Dylan y Andrea aparece como que tienen otro hermano. Entonces como que ese tipo de cambios se pueden ver en la autoficción. Exactamente, utilizas los mismos personajes que ya tienes en la realidad, simplemente les cambias algunas características para poder agregarlos de una manera orgánica a tu historia. Y ya que hablamos de la narrativa que tiene esta película y de los valores que toca, porque ya vimos de que tiene valores como la amistad, la integración y ese sentimiento de pertenencia que tienen los niños, porque finalmente, a pesar de la realidad del lugar, no deja de ser su lugar. Y una vez que ya comentamos esto, Luz, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué encontraste en la historia? A mí me gustó mucho, se me hizo muy bonito. También siento que como que a veces también se necesita como ver las cosas desde otra perspectiva, y ya habíamos estado viendo como muchas historias un poco más desde una perspectiva tal vez más cruel, como un poco más triste, desesperanzadora. Entonces como que es bonito poder ver la vida a través de la perspectiva de un niño, como tiene esta inocencia y como no piensa tanto en otras cosas, como en otros problemas, que ya cuando creces más los piensas más. Entonces a mí me gustó mucho. El lugar es muy bonito, la verdad. Yo no soy fan de la playa, pero la verdad sí dan ganas de ir. Tampoco soy como que muy fan como de los niños, la verdad, pero sí debo decir que es una historia que me enterneció bastante. Se me hizo como muy tierno ver las interacciones entre los niños, y como, por ejemplo, Andrea, que al inicio no quería estar ahí, y no me acuerdo cómo se llamaba una de las niñas, pero una de ellas le dice como no te apures, ya te vas a acostumbrar y vas a ver que te va a gustar. Entonces como que ese tipo de cosas, no se enojaban con ella, sino que siempre trataban de hacerla sentir mejor. Entonces no sé, a mí me gustó mucho la película, y la verdad la recomiendo mucho. Sí, la verdad mi opinión va en un tenor similar. Yo también recomiendo mucho la película. Justamente mencionabas de que estamos acostumbrados a ver una realidad muy cruda, no solamente en este curso, sino llega cierto momento en que te das cuenta de cómo son ciertas cosas y cambias la perspectiva a una un poco más infantil y, como ya decíamos, una más pura, una más inocente, y que te concentres solo en cosas más simples, te permite más bien disfrutar ese momento. Y la verdad, eso pasa con esa película. El que te enfoques nada más no en la realidad que están pasando,
no en las limitaciones que tienen, no en las limitaciones que les imponen a los niños y no en cómo podrían malpasarse en ese lugar, sino en de cierta manera dejarte ir y apostar por esta historia. La verdad es que es bastante gratificante y es una experiencia muy muy buena. Justamente ya decías, leíamos una entrevista en la que le preguntaban a la directora si esta película incentivaría el turismo hacia esa región, y personalmente a mí sí me dan muchas ganas de conocer el lugar. Entonces sí te deja marcado por este tipo de cosas. Y ya lo decíamos, tiene temas muy importantes, pero la manera en que los toca yo creo que es la mejor, porque los deja muy presentes. Y bueno, con esto terminamos este 8º episodio de Combo Cuates y los esperamos en la siguiente edición. Hasta luego. Hasta luego.